neutro y estas bolitas que tenemos dentro del átomo son protones que tienen carga, electrones que también están cargados y luego neutrones que son neutros. Entonces nos podemos hacer la pregunta, vale, y una vez que miramos dentro del átomo, ¿podemos hacer lo mismo con protones y neutrones? Y como ya sabéis, la respuesta es sí. Podemos hacer zoom dentro de neutrones y protones y resulta que estos, a su vez, tienen dentro lo que llamamos quarks. Entonces un neutrón estaría formado por dos quarks de... ¿Dónde está el láser? Ah, vale. Vale. Pues un neutrón estaría formado, como ya sabéis, por dos quarks d y uno up, y un protón estaría formado por dos up y uno down. Y ahora podríamos seguir haciendo zoom y dividir también los quarks. Bueno, experimentalmente se ha visto que por ahora los quarks no son divisibles. Y ahora que sabemos de qué están formados los neutrones y los protones, nos podemos hacer la pregunta, ¿y cómo se mantienen unidos? La respuesta más simple sería esta, directamente una línea que une los tres, pero la naturaleza no es tan simple. Entonces aquí van a entrar en juego los gluones, que básicamente es una partícula encargada de la interacción fuerte y que nos deja una imagen como esta. De hecho, esto se llama mar de gluones y básicamente lo que estamos viendo aquí es la línea verde, que serían los gluones, que a su vez tienen la capacidad de desintegrarse, es decir, de desaparecer y dar lugares a pares quark y antiquark, que es lo que vemos, por ejemplo, aquí. Y a su vez estos pares quark-antiquark pueden desintegrarse y darnos lugar otra vez a los gluones. Lo mismo pasaría, pero en vez de con los quark up-up-down, pues al revés, para tener neutrones. Vale, ahora que ya sabemos de qué están formados los neutrones y protones y cómo están unidos, podemos empezar a jugar con ellos y a juntarlos. Entonces, si juntamos neutrones y protones y dejamos actuar la interacción fuerte, como ya hemos visto que funciona, se empiezan a formar núcleos atómicos. Entonces, en este caso, tendríamos un helio más, que también es conocido como la partícula alfa. Si ahora cogemos este helio y lo juntamos a su vez a dos electrones, la carga sería neutra y nos dejaría un átomo de helio. Vale, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto los quarks up y down y luego que forman una pareja y luego tendríamos otras dos parejas, el charm y el strange y el top y el bottom, que serían análogos pero con más masa, más gorditos. Luego, por otra parte, ya hemos visto los electrones y tendríamos un similar del electrón pero con más masa, que sería el muón, y con todavía más masa, que sería el tauón. Cada uno de estas tres partículas se llaman leptón y cada una de ellas tiene asociado un neutrino. Entonces tendríamos el electrón con el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tauónico. Todas estas partículas se llaman quarks y estas 6 serían leptones. Estas 12 las denominamos fermiones. ¿Qué pasa? Que luego sabemos que tenemos cuatro interacciones, 4 fuerzas, y de cada una de las fuerzas es encargada una partícula. Vamos a empezar con la interacción fuerte, que es la que mantiene juntas, como hemos visto, en los protones y los neutrones. Entonces los gluones son los encargados de la interacción fuerte. Son básicamente los que nos permiten mover esta interacción de una partícula a otra. Entonces estos gluones van a actuar sobre los quarks. Después tenemos el fotón, que es el encargado del campo electromagnético, es decir, toda la luz que veis y el campo magnético de la Tierra está mediado por estos fotones. Los fotones van a actuar sobre los quarks y sobre estos 3 leptones. Y después tenemos la interacción débil, de los cuales son responsables el W, que es una partícula con carga, y el Z, que es una partícula neutra. Tanto el W como el Z van a actuar sobre todas las partículas que vemos aquí. Y finalmente, para completar el modelo estándar, tendríamos el Higgs, que actúa sobre estas partículas que vemos en la cajita roja y es encargada de darle masa a estas partículas. Cada partícula que vemos aquí tiene su correspondiente antipartícula. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Y estas partículas se forman lo que se llama el modelo estándar.
Entonces, todas las demás partículas que conocemos sabemos que están formadas por combinaciones de las partículas que aparecen en esta página. Y ahora que sabemos qué partículas tenemos, ¿cómo las representamos? Como os podéis imaginar, la matemática que hay detrás de esto es súper compleja. Entonces Feynman, que era un tipo muy ingenioso y con mucha imaginación, ideó una forma de representarla de la forma más sencilla posible. ¿Esto qué son? Pues con dibujitos. Entonces, antes de ver los elementos de cada uno de estos dibujitos, vamos a aprender cómo se leen. Igual que cuando leéis un texto, los diagramas de Feynman se leen de izquierda a derecha. Esto quiere decir que el tiempo transcurre en esta dirección y que estas serían las partículas que tenemos antes de la interacción y estas serían las partículas que tenemos después. Vale, ¿cuál es el primer elemento que vemos aquí? Vemos que hay líneas que pueden ser pues, o rectas o con esta espiralcilla o punteadas, y cada línea va a representar una partícula diferente. Dependiendo, luego vemos que también las líneas tienen flechas. Si la flecha va en la dirección del tiempo, significa que corresponde a una partícula, y si va en la dirección contraria al tiempo, como esta, sabemos que es una antipartícula. ¿Qué pasa cuando tres líneas se forman y se juntan? Como por ejemplo aquí, que tenemos un vértice, es decir, una interacción. Esto es interesante porque no todas las interacciones son igual de posibles y no todas las interacciones son igual de fuertes. Por ejemplo, normalmente la interacción fuerte, como su nombre indica, es más fuerte que la electromagnética o la débil. Y más adelante vamos a particularizar en cómo se modeliza, cómo se factoriza estas interacciones. Vale, vamos a ver un ejemplo de los diagramas de Feynman con una desintegración beta, donde tenemos un átomo de carbono 14 que mediante una desintegración da lugar a nitrógeno, un electrón y un antineutrino. Esto es justo lo que tenemos aquí. Tendríamos un neutrón donde un quark D da lugar a un up, que a su vez da lugar a un up y a un W, y a su vez este W se desintegra en un electrón y en un antineutrino. Si nos fijamos aquí, este sería el diagrama de Feynman, recordad que se lee de izquierda a derecha. Entonces, primero tendríamos el quark D, que da lugar a un U y a un W, y a su vez este W da lugar a un antineutrino y a un electrón. Fijaros que la probabilidad de que esto ocurra, es decir, cómo de frecuente hablan el quark D con el U, viene dado por este factor que llamamos VUD, y más adelante vamos a ver cómo se construye. Vale. Entonces ahora vamos a pasar a una característica del modelo estándar, que es el sabor. ¿Qué es el sabor? Bueno, pues el término sabor fue acuñado en el 71 por Gell-Mann y un estudiante cuando estaba en una tienda de helados. ¿Por qué? Porque simplemente de la misma forma que los helados tienen una característica que es el sabor, pues también lo tienen los quarks. Entonces, si lo llevamos a nuestro modelo estándar, tenemos que ordenar nuestras partículas de alguna forma. ¿Cuál es esta forma? Primero, por columnas. Entonces, cada columna se dice que es una familia. Tenemos aquí columna 1, 2 y 3, que son análogos, pero con más masa. Después, una vez que tenemos las columnas, los ordenamos por filas. Y cada fila es un tipo diferente. Pues, por ejemplo, ordenados por carga. Tenemos aquí carga positiva, negativa y sin carga, es decir, carga neutra. Y después, cada uno de los cuadraditos que tenemos, cada una de las celdas, se le dice que tiene un sabor asignado. Es decir, el sabor es la característica propia de cada celda. Ahora, una vez que tienes un sabor, ¿es posible cambiar de un sabor a otro? Bueno, pues sí, si os acordáis en la desintegración beta que estábamos teniendo, era un quark D que luego pasaba a U. Es algo análogo a lo que tenemos aquí, que es un quark U que pasa a un D y da lugar también a un W. Entonces, ¿cómo se cambia de sabor? Bueno, pues este parámetro que vemos aquí viene dado dentro de conforman la matriz CKM. Entonces, cada uno de estos parámetros nos va a dar la frecuencia, cómo de frecuente es que hable, por ejemplo, un quark up con un down. Entonces vamos a ver que un up puede pasar a un down, a un strange y a un bottom. Todo esto mediado por el bosón W, que como es un bosón cargado, solo nos permite pasar de la fila de arriba a la de abajo o viceversa, de la de abajo a la de arriba. Entonces ahora vamos a ver un poquito uno por uno los diferentes parámetros de esta matriz. Los valores que tiene cada uno de los elementos son estos,
y entonces vamos a ver las diferentes transiciones. Uy. Vale, primero, directamente de una fila a otra, es decir, de un up a un down, de un charm a un strange y de un top a un bottom. Estos son los 3 cuadraditos que veis aquí en violeta, que veis que están muy cerca de la unidad. Es decir, estas transiciones es muy probable que ocurran, son muy frecuentes. Luego, ¿qué pasa si, por ejemplo, un quark up quiere cambiar a un strange? Pues esto también es posible y esto vendría mediado, determinado por estos coeficientes que vemos aquí, que son un poquito bastante menos frecuentes, pero todavía es probable que ocurran. Y finalmente, ¿qué pasa si un quark up quiere cambiar a un bottom o un down a un top? Bueno, estas transiciones son las menos probables. Fijaros, por ejemplo, la comparación entre 0,9 o 0,008, pero aún así puede ocurrir. Entonces a mí esta imagen me gusta mucho porque representa gráficamente la probabilidad de que un quark pase a otro. Entonces veis que los más probables, estos 3 círculos se corresponderían con la transición de un up a un down, de un charm a un strange o de un top a un bottom, que si os acordáis eran estas 3 transiciones, de arriba a abajo directamente. Vale. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos repasado el modelo estándar y hemos visto algunas de sus reglas, como el cambio de sabor en quarks. ¿Qué pasa? Que aunque el modelo estándar sea la teoría más precisa que tenemos hasta ahora, como os han contado todos estos días, hay todavía fallitos, cosas que no puede explicar. Y a partir de aquí vamos a profundizar, Óscar os va a explicar un poco cómo hacemos experimentalmente, cómo estudiamos la física de los mesones B. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Vale, pues, ok. Como ha dicho Bea, hemos visto cómo cambiamos de unos quarks a otros. Y ahora os voy a hablar de los mesones B, que os puede parecer por qué hablamos de mesones B. Pues bueno, vamos a ver que nos ayudan mucho a investigar sobre estas propiedades del modelo estándar. Bueno, primero, ¿qué es un mesón B? Pues básicamente es una partícula que está compuesta de un quark y un antiquark, pero uno de esos quarks tiene que ser tipo B, ¿vale? Y luego podría ser con cualquier quark de entre U, C, D, S o B. Entonces, bueno, tenemos distintos tipos, como os podéis imaginar. Tenemos el B+, el B0, luego el B0S, que el B0S ya sería un S y un anti-B, luego el upsilon, bueno, temas. Y esto está unido, como en el caso del protón o del neutrón, por la interacción fuerte, ¿vale? Entonces tendríamos por ahí gluones y quarks, antiquarks, por ahí por en medio. Bien. Vale, ¿qué propiedades tienen los mesones B? Esto es las propiedades más que nos van a interesar. Entonces, la primera es que el tiempo de vida es muy corto, es decir, se crean y se desintegran en un picosegundo, es decir, 10 elevado a menos 12 segundos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que va a ser muy difícil o imposible realmente de detectarlos directamente, porque casi en plan, se aniquilan casi instantáneamente. Pero lo bueno es que podemos detectar los productos de su desintegración. Y esto se une con la segunda característica que os digo, que es que hay muchísimas desintegraciones distintas, es decir, los Bs van a casi todo. Entonces esto te permite pues investigar un montón de propiedades de muchas formas diferentes y contrastar datos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os puse, por ejemplo, el B0 yendo a un kaon y un pión, y este sería el diagrama de Feynman. Aquí tenéis, bueno, como sabéis, como os dijo Bea, esto se lee aquí, en esta dirección, de izquierda a derecha, y aquí tendríais el vértice, donde un B pasa a un U, y entonces tendríamos aquí el pión, y luego tendríamos un kaon, ¿vale? Y luego también tendríamos como otro ejemplo, esta desintegración, que sería un B+, yendo a un D0, que es esta partícula formada por un U y un C, y luego un tauón y un neutrino. Muy bien. Vale, pasamos a otra propiedad que es su masa, ¿vale? La masa del B0 es alrededor de 5.3 gigaelectronvoltios. Entonces, bueno, yo os puse aquí este recordatorio porque tampoco, para asegurarme bien de que sabíais que era un electronvoltio. Un electronvoltio es la unidad de energía, que es la energía que gana un electrón cuando se acelera en un potencial de 1 voltio, ¿vale? Y bueno, para recordar también, para los que no sepáis, usamos unidades de energía
para medir la masa teniendo en cuenta la equivalencia entre masa y energía, ¿vale? Entonces, la masa es 5.3 gigaelectronvoltios, que es más o menos pues, la masa de 5 protones, que es alrededor de un GeV. Y luego, si lo comparamos, por ejemplo, con el Higgs, pues es bastante más pequeña, ¿vale? Bien, estas son sus propiedades y cómo fabrico en mi laboratorio un mesón B para poder estudiarlo. Bien, el aparato indicado es un acelerador de partículas. Entonces, en un acelerador de partículas se cogen partículas y se aceleran, como os podéis imaginar. Y el principio que buscamos es que en la colisión de estas dos partículas aceleradas, la energía de estas partículas es tan alta que en su interacción se permite que se creen partículas de más masa. Es decir, podemos partir, por ejemplo, de electrones, de un electrón y un positrón, y los aceleramos y en la reacción, cuando colisionen, podemos tener aquí, por ejemplo, esta sería una interacción típica entre un electrón y un positrón. Tenemos el fotón que medía esta interacción y tenemos aquí esta X, que sería pues, cualquier partícula. En este caso podría ser un quark B, que luego me daría lugar a un mesón B. Vale, entonces aquí tendríamos, como ya sabéis, la interacción electromagnética y también la interacción débil actuando en que pueden medir esta reacción. Bueno. Luego tenemos otra opción, que es no vamos a acelerar electrones, vamos a acelerar protones. Entonces, claro, aceleramos protones y los hacemos chocar. Pero aquí ya no tenemos una partícula puntual, sino que tenemos estas bolas que vimos antes, ¿no? Entonces os podéis imaginar que lo que sale de ahí es bastante más sucio que en la colisión que teníamos antes, ¿no? Y es que aún por encima, aquí tenemos interacción fuerte, porque los quarks son susceptibles de la interacción fuerte. Entonces, va a haber dos entornos después de estas colisiones bastante distintos, ¿vale? Bien. Vale, pasamos a... Vale, entonces generamos de alguna forma nuestros mesones B, pero ahora tenemos que estudiarlos. Y experimentalmente hay como dos formas de hacerlo. La primera es en un tipo de instalaciones que se llaman fábricas de Bs. Vale, entonces, el principio de la fábrica de B es, tenemos un acelerador que acelera electrones y positrones y los acelera justo para que la energía de la colisión sean estos 10.58 gigaelectronvoltios. Una energía un poco, dices, ¿por qué esta energía? Bueno, porque justo es la masa de un mesón B, que es el Y4S. Entonces, utilizamos esto porque este Y, cuando se crea, se desintegra en un par de dos mesones B, el B0 y el B0 barra, que es la antipartícula del B0, el 96% de las veces. Es decir, que yo, en casi todas las colisiones que tenga un Y, estoy seguro de que voy a tener estos dos productos, ¿vale? Entonces, este tipo de instalaciones son súper precisas en ese sentido, ¿vale? Y lo que os contaba, estamos chocando electrones, entonces las colisiones son limpias, es decir, tengo pocos productos después de la colisión. Luego la energía no es muy alta, entonces no requieres una instalación súper grande para llegar a estos 10 gigaelectronvoltios. Y luego además también sabemos la energía total, porque es la energía inicial, ¿vale? Es la energía que proporciona nuestro acelerador. Vale, pues hemos producido la colusión y entonces ahora tenemos que hacer algo para enterarnos qué ha pasado ahí, ¿no? Pues lo que se usan son detectores, que son como cámaras fotográficas muy grandes. Entonces, son dos detectores de fábricas de Bs muy conocidas. Este es Babar, que está en Estados Unidos, y este es Bell, que está en Japón. Entonces, este sería la línea, por aquí vendría el positrón, por aquí venía el electrón, y la colisión se produce aquí en el medio, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es como un montón de capas que rodean ese punto, y cada capa está especializada en detectar un tipo de productos de la interacción. Es decir, van analizando aspectos distintos, es decir, bueno, cosas que vamos a ver después, para saber los productos de la desintegración y sacar información de los Bs que se produjeron. Bien. Bueno, fijaros que la geometría, ¿no? Que son detectores tipo cebolla, como podemos decir, con distintas capas, ¿no?
pasamos a la forma número 2, que es utilizar el LHC. El LHC, no sé si os habrán hablado de él, es el acelerador más grande construido. Y veis aquí la foto, esto tiene 28 kilómetros de circunferencia y hay 4 detectores principales en distintos puntos. Entonces, esto nos da una energía de 13 teraelectronvoltios. ¿Por qué necesitamos energías tan altas? Bueno, el objetivo principal es producir partículas muy masivas, como el Higgs, ¿no?, que tenía 125 gigaelectronvoltios. Pero también en este tipo de colisiones, como la energía es tan alta, se van a producir un montón de mesones Bs. Además, aquí tenemos protón con protón, entonces en estas colisiones tenemos interacción fuerte y entonces eso va a hacer también que tengamos aún más mesones Bs comparados con el otro tipo de aceleradores. Vale, pero tenemos aquí un problema, que esta energía es tan grande que es mucho mayor que la masa de los Bs, que eran 5.3. Entonces, la mayoría de los Bs que se creen van a salir como con inercia por la dirección en la que se han creado. Entonces van a salir como muy pegados al eje, a la dirección de los dos haces de protones, ¿vale? Entonces, tenemos que ser un poco inteligentes para ver cómo nos aprovechamos de esta situación. Y aquí es donde entra el HCB. Vale, pues esto es el HCB. Entonces, veis que tiene una geometría un poco extraña si lo comparamos con los otros detectores que eran tipo cebolla. Aquí, os voy a decir, aquí es el punto de interacción, los protones vendrían por aquí y por aquí, entraría por dentro del detector, y la colisión se produce aquí. Entonces, es una especie de cono. ¿Y por qué es así un cono? Bueno, pues en esta gráfica veis la producción de pares B barra. Y veis que estos ángulos serían los ángulos con respecto al eje por donde vienen los protones. Y veis que la producción se concentra en estos extremos, ¿vale? Entonces, si yo coloco un detector justo ahí, casi todos los mesones Bs que se produzcan van a entrar en mi detector y yo los voy a poder detectar. Entonces voy a ser muy eficiente. ¿Qué pasa? Que voy a tener también este pico aquí, que se corresponde con los mesones Bs que me salen en esta dirección. Esto sería la situación ideal, ¿no? Tener dos detectores, en plan como dos conos de lado, alrededor del punto de colisión. Y tendríamos el doble de mesones Bs. Pero bueno, eso no es la realidad. La realidad es que solo tenemos un detector, entonces es con lo que tenemos que trabajar. Vale. Esto es otra vez el esquema, esta es una imagen de perfil, ¿vale? Aquí sería el punto de interacción en esta pequeña explosión. Y vamos a ver un poco, parte por parte, así un resumen de cómo funciona. Entonces, primero tenemos un detector, que es el detector de vértice, que tiene dos funciones. Una es decir la posición donde se produjo la interacción entre los dos protones, y después otra función muy importante, que es medir el punto en el que se desintegró el mesón B. Es decir, en la colisión se creó un B, este B se mueve un poco por el detector y se desintegra. Pues este detector es capaz de decir dónde se desintegró, que esto es súper importante. Luego tenemos un sistema de reconstrucción, que lo que hace es medir la trayectoria de las partículas cargadas que provienen de estos mesones B, ¿vale? Entonces son varios detectores y tienen en medio un imán que permiten medir el momento de estas partículas, ¿vale? Esto va a ser muy importante. Y luego el resto de detectores valen para identificar el tipo de partícula al que se corresponde estas trayectorias que descubrimos. Entonces tenemos los detectores RICH, que identifican partículas cargadas, entonces tenemos uno aquí y otro aquí. Luego tenemos calorímetros, que identifican electrones y partículas neutras, están aquí. Y luego los detectores de muones, que identifican muones. Vale, entonces tenemos dos cosas que sabemos de cada trayectoria, que es el momento y su masa, porque sabemos qué partículas son. Vale, entonces, bien, tenemos información acerca de todas estas colisiones. ¿Cómo las analizamos? Pues una forma muy importante es usar un histograma de masas. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona esto. Vamos a pensar en una desintegración del B, por ejemplo. El caso que os voy a decir es un B que va al J psi, que es una partícula compuesta, que se desintegra en dos muones, y luego también a un kaon. ¿Vale? Entonces,
yo soy capaz de ver estas trazas, las trazas correspondientes a estas partículas. Vale. ¿Qué hacemos? Calculamos la masa que tendría el B. ¿Y cómo hacemos eso? Pues es bastante fácil en teoría porque utilizamos conservación de la energía. Sabemos el momento de todas las trazas y con esto inferimos la masa que tendría nuestro mesón B. Y esto pues lo representamos en un histograma para todos los Bs. Hacemos muchas colisiones, medimos muchos Bs y lo metemos en un histograma. Y tenemos esto, que es un poco complicado. Entonces vamos a verlo poco a poco. Vale, esto es lo mismo pero con muchas menos líneas. Bien, ¿qué tenemos aquí? Cada entrada del histograma es un posible candidato. Así llamamos a cada uno de esos mesones Bs. Entonces, cada punto representaría el número de entradas para un determinado valor de la masa del B. ¿Qué pasa? Que no todos esos Bs que nosotros medimos son realmente un B. Entonces, veis que tenemos Bs que no están alrededor de la masa del B, que eran como unos 5.3, ¿vale? Los Bs que son realmente un B son los que dan lugar a este pico que veis aquí. Y el resto le denominamos fondo, background. Vale, entonces utilizamos un ajuste, que a lo mejor ya lo habéis usado alguna vez, pero bueno, esto es un ajuste un poco más complejo, para determinar la cantidad de mesones Bs y la cantidad de fondo que tenemos en nuestra muestra de datos. Vale, y entonces tendríamos en rojo la cantidad de mesones Bs, bueno, la forma que vendría de aquellas entradas de mesones Bs, y luego un modelo para el background, que sería esta línea verde. Vale, entonces así podríamos, de una muestra de colisiones, saber cuántos mesones Bs se producen, ¿vale? Y es la información que buscamos para hacer nuestros estudios. ¿Y cuáles son nuestros estudios? Bueno, pues en general, respuestas a las preguntas fundamentales del universo. Y una de ellas ya os ha hablado Joan ayer, que es por qué hay más materia que antimateria en el universo. Que bueno, en el Big Bang entendemos que se generó una cantidad muy parecida de materia y antimateria, pero eso no es lo que observamos hoy en día en nuestro universo. Y luego también el hecho de que el modelo estándar no sabemos si es la teoría definitiva. Sabemos que no lo es, de hecho. Y claro, ¿dónde buscamos esa nueva física, ese nuevo modelo estándar o lo que sea que nos explique la realidad? Vale, ahora mi compañera Bea os va a hablar de violación CP. Vale, pues creo que ayer Joan ya os introdujo un poco a la violación CP. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es construirla paso por paso. Es decir, antes de saber qué es violación CP, tenemos que saber por separado qué significa la C y qué significa la P. ¿Qué significa la C? Vale, la C es una operación que se llama conjugación de carga, que básicamente es un objeto que lo que hace es cambiar la carga de la partícula. Por ejemplo, aquí tenemos un electrón negativo, le aplicamos la conjugación de carga y nos quedaría un electrón positivo. ¿Qué significan aquí las flechas? Vale, las flechas rojas es la dirección en la que se está moviendo la partícula. Y la flecha verde indica el spin. ¿Qué es el spin? El spin es una característica intrínseca de cada partícula que podemos entender como una rotación interna de la partícula. Entonces aquí el hecho de que tenga las flechas hacia allí, siguiendo la regla de la mano derecha que ya conocéis, implica que estaría girando como hacia adentro. Y esto va a ser importante para la segunda transformación, la P, que significa inversión de paridad. Entonces tú coges tu electrón con tu spin hacia la izquierda, le aplicas paridad y lo que hace es cambiar la relación entre el spin y el movimiento. Me explico. Cuando la flecha del spin y la del movimiento son antiparalelas, como veis aquí tenemos el spin hacia allí y el movimiento hacia la derecha, decimos que esta partícula es left-handed. Al aplicarle paridad, lo que cambiamos es la relación entre el spin y el movimiento. Aquí vemos que son paralelas, las dos en el mismo sentido, y a esto le vamos a llamar right-handed. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hace la paridad? Te cambia una partícula left-handed
por una partícula right-handed. Esto está claro porque es muy importante para